Dios les bendiga. Siempre es un privilegio traer su palabra, pero también una gran responsabilidad. Amén. Doy gracias al Señor porque Él es bueno más que todas las cosas y porque Él siempre respalda. Amén. Y Él siempre da lo que Él quiere dar para su pueblo. Amén. Le doy gracias al Señor porque obviamente cuando uno se empieza a preparar, pues uno pide al Señor siempre confirmación y pide que el Señor sea el que... Y le doy gracias al Señor porque ya lo había estado confirmando, pero el domingo yo creo que lo terminó de confirmar con el cántico que trajo el hermano Javier. Amén. ¿Verdad? Lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Esa iglesia que sana heridas, que rescate al cautivo, y me gozo, ¿verdad? Porque yo sé que eso fue de parte del Señor. Y les invito a que pasemos a la palabra, a Lucas 4, 16 al 21. Amén, aleluya. Y empezando con eso, obviamente ahorita leyendo el versículo, pero también recordemos que como decía la hermana, ¿verdad? En el ayuno siempre presentamos a Dios. Presentamos a Dios lo que deseamos, peticiones, deseos que hay en nuestros corazones. Aún pedimos que obviamente sobre todas las cosas, yo supongo que cada uno de nosotros pide al Señor que nos dé esa nueva amor para con la obra del Señor, una nueva pasión, un nuevo deseo de hacer las cosas de Él, que nos llene de esa presencia para poder hacer lo que Él desea hacer en nuestras vidas, que no sea un año más, sino un año mejor del pasado, que si teníamos cosas que deseábamos hacer el año pasado y no las hicimos por X razón, que este año podamos llevar a cabo con aún más pasión y más anhelo, ¿verdad? Especialmente las cosas del Señor. Yo supongo que eso es en nuestro ayuno lo que deseamos, ¿verdad? Lo que presentamos delante del Señor. ¿Para qué? Para ser embajadores, ministros de su palabra. Amén. Y vamos a leer Lucas capítulo 4, del versículo 16 al 21. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Hoy se ha cumplido, ¿verdad? Y en nuestros corazones se ha cumplido cuando tú y cuando yo recibimos al Señor, ¿verdad? Cuando nosotros lo recibimos, Él entró y empezó a hacer toda esa obra y todo lo que habla este versículo. Nos sanó de nuestras enfermedades, del corazón, de todo lo que había en nosotros, ¿verdad? Si le permitimos, claro, ¿verdad? Jesús, y si quieren un título, podría ser: Dios nos envía. Amén. Y Jesús es el cumplimiento de todo esto, porque Jesús es el que sana, Jesús es el que restaura, Jesús es el que transforma, Jesús es el que hace todas las cosas en nuestras vidas como en las vidas a las cuales nosotros les llevemos la palabra, ¿verdad? Él es el que hace la obra, no nosotros. Nosotros somos enviados, somos llamados a llevar esa palabra, a hacer esa obra, ¿verdad? Y como vamos a ver, nos dio ciertas cosas que tenemos que llevar a cabo, ¿verdad? Todo se resume en eso. Vamos a leer 2 de Corintios 5:20. Gloria a ti, Jesús. Te adoramos, Rey. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Y 5:20 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La primera parte, así que somos embajadores en Cristo
en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Amén. Somos embajadores, ¿verdad? Somos embajadores de Cristo, dice la palabra. Dice, y un embajador estaba viendo, y en algunos lo que significaba, dice, un agente diplomático de primera clase. No cualquier cosa, es de primera clase. Nosotros somos de primera clase, ¿verdad? Amén. Dice, representante del Estado que le envía, ¿verdad? Nosotros somos del reino, ¿verdad? Somos de ese reino, somos del reino. Amén. Ante otro, o representante del Estado que le envía ante otro gobierno. ¿Y a cuál gobierno nosotros nos tenemos que pelear contra o cada día estar en pie de batalla? Con el enemigo, desafortunadamente, ¿verdad? Por eso tenemos que revestirnos día con día. Amén, de su armadura. ¿Para qué? Para poder resistir al diablo, ¿verdad? Y permanecer firmes y en victoria. Amén. Van a venir cosas, hermano. Eso es, sabemos que la palabra lo dice. Pero dice que confiad. Yo he vencido al mundo, ¿verdad? Él ha vencido por nosotros. Su sacrificio venció. Su sacrificio en la cruz no fue en vano. Tenemos que entender eso, y en este ayuno estoy segura que Dios puso nuestros corazones en muchos, volvió a dar sueños que tú tenías, los volvió a dar vida. No te quedes con ellos, hazlos, empieza a levantarte, empieza a hacer lo que Dios ha puesto en tu corazón a hacer. Empieza donde quiera que estés a llevar a cabo lo que Dios nos encomienda. Amén, porque es necesario, estamos en los últimos días y es de importantísimo que lo hagamos. Yo le doy gracias al Señor porque durante todas estas semanas y meses Dios nos ha estado hablando, hermano. Y yo verdaderamente, una de las prédicas que me acuerdo del hermano Memo habló del temor. El temor te paraliza. Y mientras no recibamos esa palabra solamente aquí y la recibamos aquí, no vamos a hacer nada. Recibirla aquí es fácil. Y a veces se nos queda ahí. A mí me ha pasado. Y cuando me doy cuenta, digo, cuando a veces viene la revelación a mí y entra a mi corazón, digo, wow, era tan sencillo. Señor, pero te doy gracias porque eres tan bueno que nos da esa palabra. Esa fue la una que te dio temor. El hermano Omar habló y dijo que la palabra tiene poder. No es tu palabra, no es mi palabra, es la palabra del Señor. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué temer? Tenemos que pararnos firmes y decir, sí, Señor, soy tu embajador. Tú me has enviado a donde están los cautivos, a donde están los enfermos, a donde está toda esta gente que necesita. Porque necesitan. Si tú te pones a ver en un momento y le pides al Señor, Señor, abre mis ojos espirituales, ábremelos, tú vas a ver todo lo que hay. Toda la gente a nuestro alrededor. Yo ahora que ya trabajo con más personas, antes nomás era mi amiga Noelia y yo, pero ahora que trabajo con más jóvenes y con más, veo la necesidad que hay. Y me da una tristeza porque yo a veces digo, wow, en la condición que se está viviendo. Y yo tengo que ser ese cambio. Y a veces sin hablar, porque obviamente ellas están jovencitas, no tenemos mucho en común. La verdad, no tengo mucho en común con ellas, porque ¿qué podría yo estar hablando? Pero con el simplemente hecho de ser amable con ellas, aunque hagan sus loqueras, ellas ven a Cristo. Ven, no las juzgo porque sé que ese es el enemigo usando, haciendo. Pero sí Dios nos va a dar el momento para entonces hablarles. Yo ya no hago eso porque Dios me cambió. Y dicen, oh, ok. Y ya no me preguntan más. Pero con eso es más que suficiente porque yo sé que cuando llegue el momento voy a tener oportunidad de hablarles más. No quiero que me rechacen tampoco porque ese no es el propósito. Tenemos que ser sabios también en la manera. No quiero que tomen como una religiosa porque no lo soy. No soy una religiosa, soy una que sirve al Señor en espíritu y en verdad, hasta ahí. Amén. Y eso es lo que tenemos que ir llevando a cabo. Dice persona que lleva un mensaje importante, también quiere decir embajador. Necesitamos tomar esa palabra como realidad en nuestra vida. Eso es lo que somos.
Somos personas importantes que llevamos un mensaje importante del Rey de Reyes que nos ha mandado hacerlo. Amén. So, nosotros necesitamos hacer ese embajador, necesitamos llevar a cabo esa obra, pero nosotros tenemos que en verdad tomar el tiempo y dedicarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Y aún, como decía Omar esa vez, a veces en la tienda, aún cuando estás en línea, con un simple hecho de Dios te bendiga, con un simple hecho yo le doy gracias al Señor porque en donde yo vivo yo no hablo mucho, pero la gente que me conoce, gracias a Dios, siempre para la gloria del Señor he encontrado favor con el management de ahí. Mis ventanas las pusieron sin yo pagar un penny. Siempre que les pido algo me lo ponen y no me cobran. Sí, porque nunca estoy peleando con ellos, no ando peleando quejándome de esto y quejándome de eso. Eso tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que permitir que ellos vean que Dios vive en nosotros y que nosotros somos diferentes, que tenemos esa verdad. Y tarde que temprano, porque nosotros va a ver la diferencia. Amén. Vamos a Hechos 1:8. Aleluya, te adoramos, Señor. Te bendecimos. Y Dios me ponía esta palabra porque yo creo que, como dije, después de salir del ayuno, es cuando Dios empieza en tu corazón durante el ayuno y después. No te dejes que el enemigo venga y te robe. No permitas que el enemigo venga y te robe. No le permitas. A veces el enemigo viene en diferentes maneras y trata de robarnos. Y yo le doy gracias al Señor porque yo venía con ese temor. Y cuando Chivis hablaba esas palabras, yo decía, esas son para mí. Esas son para mí. Y yo le doy gracias al Señor porque Dios aún en esa área nos contesta. Nadie, el enemigo no puede porque uno es de Él. Amén. Aleluya. Leemos Hechos 1:8 y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice? Que recibiremos el poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y seremos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde seremos? En todo lugar. Por eso habla de diferentes partes, en todo lugar. No importa dónde estemos, no necesariamente a veces tenemos que salir a otro país, en la cercano, en lo lejos, en donde sea. A veces a través, cuando otra gente sale, por ejemplo, cuando la hermana Karen se va, si usted da de alguna manera, usted está permitiendo que se vaya a otro lugar. Eso es lo que tenemos, somos testigos. Pero dice que cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, ese es el que nos llena del poder. Necesitamos, si no tienes el poder, y estoy hablando no con el poder de nosotros, ¿verdad? Porque el querer, nosotros muchos queremos, pero para que se lleve a cabo como Dios quiere, tenemos que tener el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que haga la diferencia, porque nuestras palabras no sirven de nada. Yo puedo decir muchas cosas lindas, pero si el Espíritu Santo no da convicción al corazón, de nada sirve. Amén. Tenemos que pedirle al Señor que esas palabras, y a veces cuando en el Espíritu a veces hablamos palabras que a veces uno hasta dice, ¿qué dije? ¿Por qué? Porque no soy yo. Porque no soy yo, porque permitimos que el Espíritu Santo sea el que hable, y eso es lo que tenemos que pedir continuamente, que sea Él el que hable, porque cuando hablo yo la riego, y la riego feo, pero cuando Él lo hace, es cuando podemos ser útiles y podemos ser efectivos. Amén, porque es lo que Dios quiere de nosotros. En la primera parte del versículo 18 en Lucas, decía que por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hay muchos pobres, y no estamos hablando necesariamente en pobre de no tener dinero o no tener nada, son pobres de espíritu. Pobres que simplemente para ellos ya no hay esperanza, o sienten que no hay esperanza. ¿Cuánta gente usted no ve a veces nomás con el simple hecho de verle a la cara? Le ve la tristeza que le sale por donde quiera,
por todas las circunstancias. Vemos ahorita un ejemplo grandísimo de todo lo que se está viendo, que quiere haber, que no quiere haber, y no voy a meterme en eso, pero simplemente usted ve en gente que hay un verdadero temor. No es que estén fingiendo, hay un verdadero temor en ellos o en ellas. ¿Por qué? Porque el enemigo ha puesto eso y se sienten lo peor. Pero nosotros podemos ir y llevarles esa palabra de consuelo y decir, mira, Dios tiene el control. Dios no va a dejar que se mueva nada si Él no decide. Pero sobre todo busca a Dios para que seas bendecido, para que las promesas que están en esta palabra sean tuyas y puedas declararlas, ¿verdad? Porque solamente así las pueden declarar. Pero aún así, Dios es tan misericordioso que Él da aún al que no es. Pero no queremos que se quede ahí, ¿verdad? Queremos que reciban las bendiciones completas, lo que es de ser un hijo de Dios. Tenemos que darle a esa gente. Usted en su alrededor, yo sé que usted se encuentra con gente así todo el tiempo. Pero ¿qué hacemos a veces? A lo mejor nada, a lo mejor sí, a lo mejor porque me da pena, a lo mejor tengo temor. A veces yo creo que una de las cosas que el enemigo pone mucho es ese espíritu de rechazo. Ese rechazo que usted tiene temor que le rechacen, que le digan no. Pues si me dicen no, pues me dicen no. Pero tenemos que permitir que eso entre a mi corazón para que yo no me importe si me dicen no. Por eso tenemos que ser nosotros también libres también de todas esas cosas, para que no temamos y para que no sintamos ese rechazo. Tenemos que, ¿para qué? Para hacer la obra que Dios nos ha llamado. Para eso es que lo necesitamos. Y cada uno de nosotros que ha venido a Cristo, estoy segura que usted le ha pedido que le restaure, que le limpie, que le quite todo aquello que no es de parte de Dios. ¿Para qué? Para que seamos útiles en lo que vamos a hacer para Él. Amén. Para que cada día podamos llevar esa palabra que tanto la gente necesita a nuestro alrededor. Porque si vamos nuevamente al punto es de que sí se necesita, y muchísimo. Amén. Y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente hay que tienen su corazón roto por diferentes razones? Por diferentes y desafortunadamente cuando viene el dolor del corazón, viene amargura, viene rencor, viene odio. Mucha de esa gente que usted ve a veces tiene todo eso, amargura, rencor, nunca está bien, siempre hay enojo, siempre encuentra algo que pelear. ¿Por qué? Porque todavía hay heridas. Y a veces nosotros tenemos que ser misericordiosos con esas personas. A veces si hay en nuestros trabajos gente así, usted ámeles más, porque es gente herida, es gente que necesita del Señor. Nosotros estábamos ahí en algún momento y a veces se nos olvida. Yo tengo a una compañera que se sienta a mi lado y ella a veces se enoja de todo le molesta, aún las pequeñas cositas. Y yo a veces le dije, no te enojes, déjalo. Ha llegado a un punto donde a veces yo la veo tan frustrada que la oigo por el teléfono que está así ella al lado, y voy y la abrazo. Y ya le abrazo y ella me dice, oh, thank you. Y eso la calma. Y ya se calma y ya no sigue más con sus cosas, porque a veces hablan feo, Y todo eso, y no porque hable feo me molesta, porque yo me pongo mi dedo para oír música y ya. Pero para que ella tenga paz, ¿verdad? Ese es el punto, y con eso ella se calma y ya no dice mucho. A veces hay gente así, pero yo he podido ver su necesidad, porque hay sufrimiento en su vida, hay desconsuelo, hay dolor, ha sido rechazada mucho, ha sido todas esas cosas, y eso tenemos que ir viéndolo. Amén. Aún los jovencitos en las escuelas también hay jovencitos que también están bastante heridos. Por eso es que sucede tanta cosa, es porque hay algo en sus corazones. ¿Y qué nos ha mandado a hacer a nosotros? Ir y sanar esos corazones. ¿A qué? ¿A través de qué? A través de su palabra, ¿verdad? Que es la que sana. Amén. El Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y eso lo dice su palabra, ¿verdad? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Te sana.
te restaura. Pero ¿cómo van a saber si no les decimos? ¿Cómo van a saber si nosotros no tomamos el tiempo para ir y llevar esa palabra? Amén. Dice quebrantados, estaba mirando simplemente porque miré otra cosa, pero decía es rotos, desechados. En griego quiere decir centribo, roto o hecho en pedazos. Así se siente la gente. Yo no sé si usted se acuerda cómo usted se sentía antes de venir al Señor, pero yo así me sentía. En pedacitos, como que si no servía, como que estaba todo deshecha, no había nada pegado, no había nada que pudiera decir está bien, porque nada estaba bien. Y eso es lo que nos tiene que llegar nuevamente a nuestro corazón, esa compasión de ver a esa gente cómo sufre y nosotros tener esa compasión para llevar esa palabra. Porque si empieza a haber esa compasión en nosotros, no nos va a importar y lo vamos a hacer. Pero tiene que entrar en nuestro corazón para que podamos llevarlo a cabo. Amén. Durante su tiempo en la tierra vemos su preocupación por lo que estaban cautivos, ¿verdad? Y vemos a Dios, a Jesús, cómo libertó a gente, ¿no? Vemos en la palabra que sanó al que estaba herido, sanó al que estaba aún físicamente, porque también físicamente tenemos que estar atentos. En cuanto tú escuches que alguien diga, estoy enfermo, ¿puedo orar por ti? Tener la oportunidad inmediatamente de decirle, ¿puedo orar por ti? Casi nadie te va a decir que no. Todo el mundo quiere oración. Y cuando escuchas eso, inmediatamente te paras y dices, yo puedo orar por ti. Y hacerlo. Y así empieza uno también. Eso también tenemos que hacerlo en donde quiera que estemos. En la tienda, ay, me duele la cabeza, ¿puedo orar por ti? No te tardas 2-3 minutos. Con que ores, no vayas a hacer una oración, porque la línea se te va a poner y se van a enojar. Pero el punto es llevarles la palabra y decirles, ¿sabes que yo voy a orar por ti? En el nombre de Jesús seas sana, porque Dios es el que sana. Y la gente va a escuchar y ella va a oír. Y ahí es lo que tenemos que hacer, empezar a ser valientes, ¿verdad? Porque solo los valientes que arrebatan. Amén. Tenemos que llevar a cabo todo esto y estamos bien fortalecidos porque estuvimos en ese ayuno, ¿verdad? Amén. Yo sé que cuando predicó el hermano, yo sé que muchos empezaron a tomar eso en serio, de que la palabra tiene poder y hemos empezado a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Amén. Tenemos que publicar también una de las cosas que decía, obviamente dice a pregonar libertad a los cautivos. Y me llamó la atención porque pregonar es básicamente en griego aginolatos, prisioneros. Pregonar libertad a los cautivos. Me perdí. Sorry. Ok. Pregonar quiere decir publicar en voz alta, obviamente, pero quería ver otra palabra. Un asunto de interés público, por eso es que quería leerlo todo, porque dice publicar en voz alta, sí, pero un asunto de interés público, que no es en secreto, no es de que usted le diga, oh, mira esto, es de que usted lo pregone en voz alta, que eso es algo que tienen que escuchar todos. No solamente a la gente con la que usted está hablando, sino es hablar, por eso dice pregonar libertad a los cautivos, a voz alta. Que yo sepa, las veces que Jesús libertó a quien sea, nunca lo dijo en voz baja, siempre lo hacía a voz alta, que hacía que escucharan otros y vinieran, porque escuchaban de él también, aparte de que la gente escuchaba porque lo oían, que estaba hablando, sanando y restaurando y todo lo demás. Pregonaba a voz alta, así nosotros, sin ningún tipo de vergüenza. Hermano, estoy seguro que usted cuando andaba en el mundo gritaba hasta donde no. Gritábamos hasta lo que no. Yo sé que yo sí. ¿Por qué ahora nos da pena gritar? ¿Por qué ahora nos da pena de hablar en alto y pregonar al Dios que nos salvó, que nos dio vida, que nos restauró, que nos ha dado una buena vida? Amén. Que nos transformó y nos ha dado un hogar feliz. Que verdaderamente podemos decir, Señor, soy feliz, con todo el sentido de la palabra. Ya no es nomás feliz, no, estoy feliz. De verdad que soy feliz.
que no me falta nada, aunque me falten cosas, pero no me falta nada porque tengo a Cristo. ¿Qué más eso? ¿Por qué no pregonar esas verdades que Dios nos ha hecho libres? Amén. Que nos ha libertado, que también a ellos los puede libertar. Ese es el mensaje, que si lo hizo conmigo, también lo hace contigo, porque créeme que tú no eras nada de lo que yo era. Eso es lo que tenemos que predicar. Eso es lo que tenemos que llevarles, que si lo hizo conmigo, lo puede hacer con ellos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que restaura, que sana, que liberta. Amén. Dejarles saber lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Que Él es el que hace todas las cosas posibles en nosotros. Amén. Dice también que da vista a los ciegos. Amén. Que da vista a través, vemos en la palabra que obviamente sanó también a gente que estaba enferma y que les dio vista, pero también les dio vista espiritual. Vamos a Hechos 8:26. Gracias, Jesús. Hechos 8:26, y voy a leer un poquito largo porque quisiera que veamos todo lo que. Hechos 8:26. Amén. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que le subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Entonces dijo, ¿cómo sabré si nadie me dice? Amén. Y después vemos cómo abrió sus ojos espirituales, ¿verdad? A través de la palabra se le abrieron los ojos espirituales y supo que él era el Hijo de Dios. Amén. Pero el punto era de que, ¿quién le va a decir si nadie le dice? ¿Quién me va a decir si nadie me dice nada? Pero entonces cuando le habló, ¿verdad? Entonces se abrieron sus ojos espirituales y pudo entender la palabra y creyó y dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo creyó en su corazón. Eso es lo que sucede si nosotros tomamos el tiempo, pero ahora también vemos aquí otra parte. Felipe fue obediente a la voz de Dios. Felipe escuchó que Dios le estaba diciendo, ve a este lugar. Y a ti y a mí nos está diciendo, ve. Y cuando te dice ve, es porque Dios va a hacer la obra con esa persona. Amén. Y eso es lo que tenemos que estar atentos. Que nuestros oídos espirituales, que cuando nos levantemos cada mañana, le podamos decir al Señor, Señor, te abro mis ojos espirituales, te abro mis oídos espirituales, te pongo toda mi vida en tus manos para que seas tú el que me dirige, me guíes y haga tu voluntad y no la mía. Sabemos que el punto que tenemos que ir a trabajar o hacer lo que vayamos a hacer, pero dentro de todo eso, Dios ahí requiere que nosotros hagamos para su obra. Y estoy segura que aún en el trabajo muchas veces te ha desviado y haz esto o haz aquello. En lo poco
porque Dios es el que se encarga de lo demás. Amén. No soy yo, como leímos anteriormente, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que hace la obra y el que lleva la palabra. Nosotros simplemente nos disponemos a ser vasos útiles para Él. Amén. Para que cada día Él pueda usarnos y Él haga la obra y se lleve a cabo lo que se tiene que hacer. Y aunque Dios no nos necesita, Dios lo puede hacer, pero quiere que tú y yo seamos bendecidos. Y cuando tú y yo hacemos eso, ¿a poco usted no se siente bien? Yo creo que sí, en el espíritu uno se regocija y uno dice, ay Señor, gracias, es tu gloria, pero me siento bien, gracias porque me usaste, a mí, me usaste que no merecía nada, pero sin embargo tu misericordia me alcanzó y te doy gracias por eso. Amén, cada día tenemos que recordarnos eso, que no éramos nada, que Dios en su misericordia nos ha usado para llevar esa palabra. ¡Qué privilegio! Porque Él puede usar a cualquiera. Vimos cómo hizo al burro hablar, cómo vemos que la mula, bueno, es lo mismo. ¿Verdad? Vemos cómo Dios hace esa obra. Dios no nos necesita, pero le damos gracias al Señor porque cuán hermoso es que nos usa a nosotros sin merecer nada. Yo la verdad a veces yo me maravillo en todo lo que Dios ha hecho y lo que hará. Y siempre lo digo porque de verdad, para la gloria del Señor, tengo 20 años aquí y no sé dónde estaría. ¿Verdad? Yo hablaba con mi hija ayer, creo que estábamos hablando, y decía, ¿qué hubiera estado haciendo? ¿Cómo estaría? No sé. ¿Cómo estaría yo? Buena no era. Estoy segura que no iba a estar muy bien. Pero de verdad que yo me regocijo y yo digo, Señor, gracias, porque hasta aquí me has traído, me has mantenido, ¿verdad? Porque ha sido Él, no yo, que me ha mantenido y que me ha firmado, ¿verdad? Y eso le doy gracias al Señor, porque hasta aquí ha sido fiel, más que fiel para conmigo, ¿verdad? Amén. Siempre le doy gracias al Señor y por eso adoro su nombre y le bendigo y no me interesa mucho lo alrededor porque yo sé de dónde Él me sacó, yo sé lo que Él me ha dado. Amén. Aleluya. Y cuántas cosas Él tuvo que sanar en mí, muchísimas. Mi corazón, mi actitud, mi todo, y todavía trabaja en mí. Pero todo eso es para darle gloria al Señor. Y cómo no darle un poco a la gente que nos rodea de todo lo bueno que ha sido Dios. Cómo no pregonar las grandezas de mi Dios cuando yo sé de dónde me ha sacado, cuando yo sé lo que Él tuvo que hacer conmigo. Cuando veo las maravillas que Él ha hecho en mí, las compañeras a veces cuando ellas salen le dije, mira, yo me sé todo eso, pero ya no lo necesito. Yo tengo ese gozo que solamente Él me lo puede dar, nadie más. Y me preguntan, ¿y no andas dating? ¿No andas nada? Siempre no sé por qué se sorprenden de todo eso, pero bueno. ¿Nunca? ¿Nada? No necesito, yo tengo a uno que es mejor que todas las cosas. Y eso les sorprenden, porque la gente normalmente no acostumbra a no tener, alguien a quien puedan ver o a un amigo o lo que sea. Le dije, no, yo tengo un mejor amigo que está allá arriba, ese me da de todo y me atiende como reina en todo el tiempo y me da todo lo que necesito. ¿Qué más necesito? A su tiempo Dios sabrá y como Él quiera. No estoy apresurada. Amén. Pero sí, todo eso tenemos que nosotros empezar a ver en nosotros y empezar a movernos. Como siempre dice el pastor, no es porque queremos tener la iglesia llena, es porque queremos que la gente sea salva. Es porque queremos que la gente sea sanada, que la gente sea restaurada, que la gente sea transformada. Eso es lo que queremos. Y cuando tú los traes, está la oportunidad de que todo esto suceda. Pero si no los traemos, entonces no hay la necesidad, ¿verdad? Como dijeron el lunes, estamos orando que todos los que han sido
invitados esos 3 días de campaña y aún después, cuando los estemos invitando, que sean salvos. Yo digo, mi amiga no tarda mucho, Noelia, porque esa familia yo dale claro para Cristo desde hace tiempo. Pero yo dije, tarde que temprano va a caer. Va a caer, ¿por qué? Porque Dios es fiel. Y yo sé que se le ha predicado y yo sé que ha estado a punto, pero nomás no. Pero en el nombre de Jesús, es salva a toda su familia. Yo los declaro a todos ellos para Cristo, amén. Vemos cada día como Dios hace. Dice, también nos habló a poner en libertad a los oprimidos. Vea, a los que están afligidos, angustiados, bajo presión. Hay tanta gente por causa de su pecado que han permitido que el enemigo entre tanto a sus vidas, que los tienen atados en vicios, en actitudes, en todas estas cosas que el enemigo trae. Tú tienes la respuesta. Tú tienes el nombre que es sobre todo nombre, que liberta todo eso. Es el nombre de Jesús. Tú lo tienes, tú tienes la herramienta, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad para llevarlo a cabo. Pero no lo hacemos a veces por el temor. Amén. A veces pensamos si viene el enemigo y empieza a echar culpabilidad y empieza a poner cuanta basura. Pero si tú has sido libre, eres libre. Amén. No tenemos que permitir que el enemigo venga y traiga condenación sobre nuestras vidas. Aun cuando aquí estamos orando, yo a veces sí, ¿por qué no pasamos a orar? ¿Por qué? ¿Por qué te sientes menos? Porque hay temor en ti que no puedes venir y orar cuando el pastor manda que vengamos. Y eso estoy ahorita en un poquito en los líderes de la congregación. Discúlpeme si a lo mejor entro en un punto, pero eso es algo bien importante. Si Dios te ha puesto es porque Dios te ha dado ese poder y esa autoridad. El pastor simplemente obedece y él hace lo que Dios le manda. Y cada uno de nosotros, el que ha sido puesto es porque Dios te ha dado la autoridad y te ha dado el poder. Al menos que el pastor te haya dicho lo contrario. ¿Verdad? Pero si no, ¿por qué esperamos hasta que nos diga cuánta? Yo entiendo, a veces yo me espero porque digo, Señor, ¿a dónde voy? ¿Con quién voy? Siempre le pido al Espíritu Santo que me dirija. Pero sí es importante que todo eso tenemos que desecharlo y empezar a llevar nuestras funciones de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Le damos gracias al Señor porque nos da ese poder y esa autoridad para hacerlo. Amén. Vamos a leer el Salmo 145, 14. Gracias, Jesús, te adoramos, Señor. Te bendigo, mi Rey, aleluya. Te exalto, soberano Dios. Dice 145, 14. Dice, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Amén. Él levanta a los oprimidos. Amén. Él tiene el poder para llevarlo a cabo y te tiene a mí y a ti y a mí para llevar esa palabra, para dejarles saber. Amén. Nos manda a que prediquemos esa palabra, dice a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es ahora. Estamos en la gracia, estamos donde Jesucristo ha venido y ha hecho la diferencia para que tú y para que yo llevemos esa palabra. A ver, no voy a entrar al punto de, obviamente en el antiguo era el jubileo y todo lo demás. Simplemente a hablar el año agradable del que estamos ahora. Amén. En Isaías usted va a decir, a lo mejor allá habla de la justicia, de lo que iba a haber, pero todo eso es hasta en la segunda venida, todavía no. Ahorita estamos, por eso en Lucas habla del año agradable. Estamos en la gracia donde Jesucristo está presente para tener misericordia, gracia a todo aquel que es su hijo y el misericordia para el que no conoce. Pero como tú vas a ir y llevarles la palabra y van a recibir, entonces está la gracia. Amén, que es otorgada a ellos a través de Jesucristo. Amén, y tenemos que llevar esa palabra, predicarles el año agradable, de llevarles esa palabra que es la que transforma, que es la que tiene. No permitas que el enemigo venga y quiera poner cualquier tipo de temor, cualquier tipo de culpabilidad, cualquier tipo, sino que tú tienes la autoridad, tú tienes el poder, tú tienes lo que Dios te ha dado para llevar a cabo. Tú tienes esa autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Amén. Para restaurar
al que está herido, al quebrantado de corazón, a sanar, aún a imponer manos y que sean sanos físicamente también. Tenemos el poder porque Dios nos lo ha dado. Dice que seamos imitadores de Él, ¿verdad? Y Dios nos ha llamado a llevar a cabo en la gran comisión. Desde aún siempre se nos predica, ¿verdad? Que tenemos que llevar ese evangelio, que tenemos que, no que seamos evangelistas, pero sí somos a través de la palabra que Dios nos ha dado para nosotros compartirla. Amén. Y que este día, ¿verdad?, podamos verdaderamente no solamente escuchar esa palabra que entre de aquí, que entre aquí, sino que entre también aquí, ¿verdad? Porque cuando entra aquí es cuando hace la diferencia. Pero si no entra aquí, entonces no hace la diferencia y es una prédica más y salimos igual. Pero si permitimos que haga la diferencia y que diga, sí, sinceramente, yo necesito empezar a ponerme las pilas, como se dice, como decimos nosotros, o a ponerme firme y decir, sí, Señor, voy a empezar a estar atento, a abrir mis ojos a mi alrededor y a ver las necesidades que hay a mi alrededor para que entonces yo pueda hacer ese vaso. Decía el cántico, ¿verdad?, que el domingo se confirmó. Decía, ¿cómo decía el cántico que se puso el domingo? Dice, yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, que liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad, ¿verdad? Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros y nos envía a ti y a mí a que lo hagamos. Y les leí nomás una parte, pero quisiera que la escucháramos por un momentito. Y que le ponga verdaderamente atención. Y que verdaderamente que permita que esas palabras entren a su corazón como entró en el mío y que podamos hacer la diferencia. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando. Y si desea pasar, puede ir pasando si lo desea. Que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces entrando en contigo.